Alerta en C5N, un avión de Aerolíneas Argentinas chocó contra un dron. Sí, es un Boeing 737-800, estaba en plena maniobra de aterrizaje cuando fue impactado por un dron a la altura de Tierra Santa, en Costanera. Solo sufrió daños menores, pero esto ocurrió hoy. Exacto, pero de todas maneras, además de los daños menores, Adri, la aeronave quedó fuera de servicio. Sí, Quedó sí. fuera de servicio por un dron. El problema más grande es que como no hay una legislación clara sobre el manejo de los drones y tampoco sobre dónde se pueden operar este tipo de artefactos, sí se sabe que en verdad no podés operar en un lugar en donde suben, bajan, despegan y aterrizan aviones. Mira, el piloto... Estamos hablando de aeroparque, hablamos de aeropuertos. Claro, mira, el piloto de la aeronave informó a la torre de control lo que ocurría en diálogo con el controlador de vuelo en el momento del aterrizaje. Nos pegó en la nariz. Si nos pegaba en un motor, lo rompía, dijo el comandante. E imagínate si hubiera entrado en las turbinas. Hubiera provocado un desastre eso. Cada dron tendría que tener, de hecho, una chapita donde figure el nombre del dueño y del que lo tripula. Eso es al menos la legislación, no solo por este tipo de accidentes que pueden ocasionar en aeropuertos o en aeroparques, sino también porque puede pasar que se pierda el control simplemente, ¿no? Mira, Avi, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil y la Administración Nacional de Aviación Civil la ANAC, busca identificar la propiedad y el operador del dron, dado que está prohibido el uso de ese tipo de aparatos en zonas cercanas a los aeropuertos. Bien, a ver, tenemos el momento en donde el piloto se comunica con la torre de control y le avisa lo que había sucedido. Este tipo de accidentes son muy conocidos, pero ¿por qué? Con aves, tal vez. Claro. Pero nunca con drones, ¿no? Pero parece ser, Adri, lamentablemente, que no es el primer accidente, pero en unos instantes vamos a estar hablando con un especialista sobre el tema, con un piloto que nos puede explicar un poco más. Reiteramos, la aeronave quedó fuera de servicio después del impacto. Tengo entendido que el vuelo venía de Trelew, sí, e impactó el artefacto a la altura del parque temático, como recién dijimos, Tierra Santa en Costanera Sur. Si te parece y estamos en condiciones, escuchamos el audio del comandante. Dale. Argentina 865. Adelante, aeroparque. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Sabe que en Final Corta, ahí sobre Tierra Santa, Parque Norte, le pegamos a un dron? No sabía nada, recién me acabo de enterar. ¿Me repetiste el número de vuelo? Argentina 865, después hacemos un informe, pero quería que lo supieran. Hace 3 semanas en el mismo lugar nos cruzamos a 5 metros con un dron de estos que filman y hoy le pegamos a uno. Bueno, sí, por favor, el informe sí, te lo voy a agradecer. Bueno, te agradezco por la información, voy a estar atento y le voy a informar a los muchachos que vienen a la televisión también. Sí, igualmente, este no vuela más, el dron ese no vuela más. Y le pegamos con la nariz, y le pegaba un motor y íbamos a romper el motor. Bueno, ese es el... Impactante, ¿eh? Exactamente. Ese es la comunicación que tenía el piloto con la torre de control. Vos fíjate, le pegamos con la nariz y le pegábamos con el motor, hubiera sido otra la historia. Ni hablar si le hubiera pegado en la turbina. De esta forma entonces hablaba el piloto. Fíjate que decía, hace días también nos pasó lo mismo con otro dron, Adri. Entonces hay una falta de regulación, una falta de control en este tipo de situaciones. Porque además, en el avión hay muchísimas personas que realizan esos viajes, sobre todo de cabotaje, porque se trasladan de una provincia a la otra, no solamente por turismo, sino muchos de ellos para trabajar. Vos imaginate, como recién decíamos, si hubiéramos estado hablando o de un impacto en el motor o de un impacto en la turbina, Adri. Mira, vamos a tomar contacto con Juan Cruz Clemente, que él está con un invitado importante, para hablar de este tema. Juan Cruz, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián, Abigail, compañero? Estamos con el querido Jorge Polanco, un piloto de experiencia, 40 años manejando vuelos comerciales, hace 7 meses que nos contaba fuera del aire que se había retirado, pero imagino que usted es muy preocupado, ¿no? Porque este fenómeno de los drones llegan para quedarse y la tecnología avanza y por ahí los aviones, más ustedes, los pilotos de experiencia, no saben qué hacer. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo para Abigail y Adrián, que ya se encuentran en el piso.
Gracias, Y Jorge. lo primero que les quiero decir es que está legislado. La Administración Nacional de Aviación Civil ha llevado adelante un trabajo muy importante en lo que se llamaría la explosión de esta nueva tecnología. Como lo hablábamos fuera de cámara, es una tecnología que deviene de la actividad militar y en muy poco tiempo se ha multiplicado de tal manera y se ha hecho llegar fácilmente al que lo consume para divertimento, que hoy nos encontramos ante una cantidad de compradores que compulsivamente salen un fin de semana o un día de semana a veces a probar o a volar un dron. Esto no quiere decir que las autoridades no hayan tomado las restricciones o las regulaciones que se deben tomar. De hecho, se están haciendo y a muy pocos días estamos de certificar una legislación nueva, porque la que hay es provisoria, sobre el uso y la forma de actuar con un dron. Convengamos que para todo concepto el dron es un avión, Perdón, Jorge, que te interrumpa, compañero. Yo le cuento que estuve llamando hace 10 minutos a una casa importante en el centro porteño. Un dron semiprofesional cuesta alrededor de $900, tiene 7 kilómetros de distancia y 800 metros de altura. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué hacer? Porque este es un tema, un fenómeno que se instala. Imagino que ustedes están muy preocupados. Bueno, no solo estamos preocupados, pero sí estamos a pocos días de terminar una regulación que la autoridad competente, que es la Administración de Aviación Civil, está poniendo en práctica, fundamentalmente basada con mucha tecnología y además con mucha información de lo que sucede en Europa. Esto nos va a dar de alguna manera o minimizar la posibilidad de incidentes como el que ocurrieron hoy, que lamentablemente no se pueden minimizar, porque la realidad es que la gente desconoce el riesgo potencial que puede implicar la operación inadecuada de un aparato que resulta parecer divertido, pero puede llegar a ser causal de un accidente. Adriana, Abigail. Bien, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo te va? Abigail te saluda. ¿Me escuchás? No te escucho bien. Abigail te saluda. ¿La escuchás, Hola, Abigail? Hola, Abigail, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, gracias en este caso por los minutos. Y te escuchaba atentamente, pero hay una pregunta que te quería hacer. Vos que fuiste piloto durante muchos años, hay accidentes, por ejemplo, con aves que son comunes en un avión, ¿no es así? Sí, tenemos el caso, por ejemplo, como ejemplo, el caso del río Hudson, que fue determinante para que el comandante efectuara un aterrizaje en el río. Bueno, pero este tipo de artefactos, como bien decía el Chaco, que empiezan en $900 y por supuesto tienen algunos más tecnología que otros y demás, ¿se puede volar en lugares donde, por ejemplo, haya aeropuertos, aeroparque, por ejemplo, la Costanera Sur, por ejemplo, en Ezeiza? Abigail, está terminantemente prohibido operar ese tipo de equipos o chiches o juguetes o como lo quieramos llamar en proximidades del aeropuerto. Están delimitadas los lugares donde se pueden usar. El problema es que vos bien creo que decías recién, va a haber que ir sobre aquellos que venden y de alguna manera identificar o poder legislar, seguramente con esta nueva legislación que se está por sacar en pocos días, el hecho concreto de que se pueda identificar rápidamente cuando sale a volar en un lugar que no está autorizado para no generar ningún riesgo. Claro, el tema es que tendrían que tener, por ejemplo, como bien enumerábamos hace un ratito nada más, el nombre, el apellido, los datos del dueño o de la persona que maneja el dron. Pero el problema más grande es que si no hay legislación, Jorge, si no hay nada que impida la voladura de este tipo de objetos, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque no se sabe a quién pertenece. Conocido tecnológicamente no hay nada todavía concreto, pero sí sabemos que en Estados Unidos la Federal Aviation está trabajando con varias compañías para crear sistemas que le permitan inhibir a cualquier dron en las cercanías de un aeropuerto y tomar el control ellos en caso de que lo detecten. Todavía nosotros estamos lejos de eso y seguramente vamos a poder
no solamente tratar de llegar a una conclusión técnica como esa, sino que además vamos a intentar de alguna manera lo que se llama concientizar a la gente, que es lo más importante, porque esto ha tenido un crecimiento exponencial en el mundo, al punto tal que se esperan en Estados Unidos más de 4 millones los próximos años, y de los cuales solo hay registrados 320.000 usuarios. Así que creo que lo más importante es crear conciencia de quien compra un elemento de este tipo, fundamentalmente lo que puede ser responsable de causar. Jorge, qué dato importante estás dando. Ahora, si el dron se hubiese incrustado en uno de los motores, ¿no? En la misma turbina, técnicamente, ¿qué podría haber pasado? No te escucho, Adrián. Si el dron se hubiera incrustado en el motor, en la turbina misma, ¿qué hubiera pasado técnicamente? Bueno, mirá, no podemos hacer futurología, pero te diría que para cualquier piloto, me incluyo, no es un momento deseado, y fundamentalmente porque ingerir un objeto metálico de 2 o 3 kilos no es lo mismo que una turbina ingiera un pájaro que rápidamente lo diluye por alguna manera, por así decirlo, porque la carne es prácticamente agua. Sí. Pero objetos metálicos pueden causar daños mucho más severos y conllevan con eso otro riesgo para la operación del avión. Y menos en una aproximación de aterrizaje, que es donde de alguna manera estamos más expuestos a cualquier peligro. Ahora, Jorge, vos tenés contacto con otros pilotos. ¿Ya venían hablando entre ustedes la posibilidad que podía llegar a pasar esto en esa zona? Es habitual, yo te diría que hasta en la época que yo volaba acá en cabotaje y regional, el problema eran los barriletes, claro. no los drones. Claro. Sí, eran cual. Los barriletes. Y ahora la gente no tiene conciencia. Entonces, bueno, hay que crear conciencia y en la medida que se vendan, buscar la manera de que se identifique rápidamente quién compra un elemento de eso. Como bien dice Abigail, quizás porque cuando encontremos el resto del avión, si pasó algo, la chapita dice dónde está y dónde vive el que lo compró. Sí, pero además, desde la ignorancia te pregunto, ¿qué es lo que queda del dron cuando es impactado por el avión o cuando impacta con el avión? ¿Qué queda del dron? Del dron no creo que haya quedado mucho, pero indudablemente se desmiembra. Y por ahí en algún pedazo de eso se encuentra algo que sea para identificarlo, que fundamentalmente ese es el objetivo, poder identificar quién lo opera, quién lo compró, quién lo tiene, porque entonces sabemos que esa persona, como bien decíamos, no tiene conciencia del riesgo que puede generar con el dron. Claro, el Perdóname, perdóname, Abigail, Adrián, vos recién comentaste algo fuera del aire que sería muy importante que lo digas, que cuando va a aterrizar un avión en pista, va a una velocidad importante, 250 kilómetros por hora. Y esto, ¿sí?, es un peligro cuando impacta con un elemento sólido como un dron. Bueno, cualquier avión en una operación de aterrizaje, el promedio de velocidad es de 230 a 250 kilómetros. Y eso, un objeto a esa velocidad causa mucho daño en un parabrisas, en una turbina. Ahora, con lo que pasó recién con el dron, creo que fue hoy, ¿el pasajero escucha algo? ¿Escucha el impacto? No, salvo que peguen digamos, en un lateral, en una ventanilla, el pasajero ni se da cuenta. O sea, no se dieron cuenta los pasajeros. No se da cuenta nadie, es imperceptible para el pasajero. Sí lo vemos nosotros en la cabina porque de hecho en muchas aproximaciones aquí en Europa, en muchos lugares de lo que hemos operado, cuando todavía quizás no estaba tan aceitado el tema de espantar los pájaros cerca de los aeropuertos, hemos tenido proximidades con pájaros grandes, como en el caso de Europa, y realmente los ves pasar muy cerca y te das cuenta de que el pájaro viene esquivando a último momento del avión. Y son pájaros de 15, 18 kilos, y bueno, lo vemos nosotros, que tenemos la visión solamente. El pasajero no percibe nada de eso. Ahora, la otra pregunta es, si este dron impactó debajo de la ventanilla, la que se llama L1, L2, que es la del comandante, ¿puede ser? Sí, L1 es el lado comandante. Bárbaro. L1 del lado del comandante. ¿Queda fuera de servicio
¿Por qué? ¿Porque hay que arreglar la rayadura o el bollo que provocó el dron o por otra razón en especial, Jorge? Fundamentalmente porque hay protocolos que cumplir. Ajá. Y uno de ellos es que después de declarar un impacto de este tipo, aunque en apariencia no presente ninguna situación de riesgo, la gente de mantenimiento, y más en aerolíneas que son excesivamente responsables, van a verificar y van a verificar de que efectivamente esté todo dentro de los parámetros normales o tolerancias que tenga que tener, porque quizás rayó la pintura, pero no sabemos si más abajo de eso puede generar o no un daño. Ahora, Jorge, te invito a hablar de Aeroparque y te pregunto si es un aeropuerto seguro, porque tengo entendido que hace muchos años se decidió, o por lo menos se debatió, de trasladar Aeroparque a otro lugar, que no existiera en ese sitio porque está próximo a la ciudad. ¿Qué opinas vos de ese aeropuerto en puntual? ¿Es seguro? El aeroparque es seguro y opera seguro. Lo que tenemos, el aeroparque está saturado por la capacidad que tiene, la capacidad geográfica, y precisamente lo que vos decís era lo que se quería hacer con la famosa isla, donde se iba a hacer otra pista de mayores dimensiones, pero con lo que se llama una final y aproximación sobre el Río de la Plata. Indudablemente hubiese sido acertado hacerlo en su momento. ¿En qué ¿no? gobierno? ¿En el de Menem fue? ¿Se debatió eso? No, sí, a principios, me acuerdo que era el Sogaray quien lo sugirió, y yo recién también comenzaba, no solamente estaba en la industria, sino que comenzaba con mis trabajos de periodismo aeronáutico, y me pareció una idea excelente, la consensué con mucha gente y hubiese sido hoy una solución, porque hay saturación. Y como el gobierno quiere duplicar la capacidad de pasajeros, nos damos cuenta indudablemente que el aeroparque quedó chico, Ezeiza también, por eso se está hablando de poner rápidamente Palomar en funciones, y sería también deseable tener algún otro aeropuerto. Bueno, para eso indudablemente hace falta dinero y tiempo. Lo único que no tenemos es el tiempo, que también es necesario. Y todos estos cambios pueden demandar entre 3 a 5 años, que es lo mismo que formar profesionales para esta industria. Estamos hoy con una apertura muy grande para las compañías aéreas, pero el gran obstáculo que tenemos es, primero, la falta de profesionales para operar aeronaves, y segundo, va a ser falta tiempo para también desarrollar parte de la infraestructura que se está tratando de poner en servicio. Jorge, siempre es interesante escucharte, te mando un gran abrazo y gracias, Juan Cruz Clemente, por tu trabajo. No, gracias a vos, Adrián, un gran saludo, para Abigail lo mismo, y gracias por haber consultado. Chao, Jorge, muchas Gracias. gracias. Avi.